Mi hermana me golpeó la cabeza por negarme a pagar su Botox, fracturándome el cráneo. Desperté en el hospital y oí a mi madre decir, bien, presenté una petición, pero antes de hablar, ella me imploró. Lo primero que sentí al despertar fue un dolor punzante en la cabeza, como si alguien me estuviera partiendo el cráneo con un martillo desde dentro. La luz de la lámpara me parecía demasiado brillante y entrecerré los ojos tratando de entender dónde estaba. Paredes blancas, olor a desinfectante, el chirrido de algún aparato, un hospital. Ha recuperado la conciencia, oí decir a alguien a mi lado. Giré la cabeza y vi a una enfermera que estaba anotando algo en una ficha. Me dolía el cuello al moverlo lo más mínimo. ¿Qué, qué me pasa? Logré articular. Tiene una fractura de cráneo, señora. Ha estado inconsciente casi 9 horas. ¿Una fractura de cráneo? Intenté recordar lo que había pasado, pero mi mente estaba en blanco. Lo último que recordaba era que estaba en casa preparando la cena. Su familia está en el pasillo. Ahora llamaré al médico, dijo la enfermera al salir de la habitación. Mi familia, mamá y papá deben de estar muy preocupados. ¿Y Violet? De repente los recuerdos comenzaron a volver como fotogramas de una película rota. 3 días antes, Violet había venido a mi casa. Era jueves después del trabajo. Acababa de prepararme la cena, trigo con una hamburguesa comprada en la tienda y estaba sentada en una mesita junto a la ventana. Mi apartamento era diminuto, de una sola habitación, en el tercer piso de un viejo edificio de Khrushchev. Lo alquilé por $350 al mes, que era casi la opción más barata de nuestro barrio. Violet entró sin llamar, tenía una llave de repuesto, estaba nerviosa como siempre que se trataba de su aspecto. Llevaba una blusa nueva que estaba segura, le había costado al menos $100, y eso que solo trabajaba unas horas a la semana en una cafetería cerca de la universidad. Claire, necesito tu ayuda, dijo, sentándose en mi desgastado sofá, que compré de segunda mano por $50. Por fin me he apuntado al Botox, ya sé, piensas que es una tontería, pero... Violet, tienes 20 años, la interrumpí, como había hecho cientos de veces antes. ¿Para qué quieres Botox a los 20 años? ¿No lo entiende? Se levantó de un salto y se acercó al espejo de la entrada. Mírame, tengo arrugas alrededor de los ojos y pliegues en la nariz como una anciana. Miré a mi hermana menor. Violet siempre había sido guapa, pelo largo y rubio que se teñía en la peluquería cada 2 meses, grandes ojos verdes, rasgos regulares. Incluso ahora, sin maquillaje, con unos sencillos vaqueros y una blusa, parecía una modelo de revista. Los chicos la cortejaban desde la escuela, pero ella nunca creyó en su atractivo. ¿Qué arrugas, Violet? ¿Dónde las ves? Aquí, dijo, señalando su rostro con el dedo. Y aquí y aquí. Cuando sonrío, aparecen estas horribles arrugas. Además, tengo los labios demasiado finos y la barbilla redonda. Violet, estás preciosa, todo está en tu cabeza. No me digas que está en mi cabeza, gritó, volviéndose hacia mí. Siempre haces lo mismo, dices que todo está bien, que no me preocupe, que Violet es una tonta, pero yo soy realmente fea. Ya habíamos tenido esa conversación 1 millón de veces. Violet se quejaba constantemente de su aspecto desde que cumplió los 16 años. Al principio eran las orejas, que eran demasiado grandes, luego la nariz, que era demasiado larga, después los labios, los ojos, las cejas. Cada vez intentaba convencerla de que se equivocaba, pero siempre acababa en una pelea. ¿Te acuerdas de cuando se reían de mí en el colegio?, continuaba ella. Decían que parecía un ratón. Eso fue en séptimo curso, Violet, y solo se reía un tonto, Steven Miller. Todos los demás te adoraban. No, no me adoraban, simplemente no me veías.
Me levanté de la mesa y me acerqué a ella. Violet se miraba en el espejo con una expresión como si estuviera viendo a un monstruo. Está bien, suspiré. ¿Cuánto cuesta este tratamiento? $600, dijo en voz baja, sin apartar la mirada del espejo. ¿$600? Violet, eso es la mitad de mi sueldo. Trabajaba como administradora en la clínica de Estética Plus por $1,200 al mes. El trabajo era aburrido, contestar llamadas, anotar citas, llevar el archivo, pero al menos era estable. Después de pagar el alquiler de 350, los servicios públicos de 80 y la comida de 250, me quedaban unos $500. De ellos ahorraba 100 para imprevistos, 100 los gastaba en ropa y cosméticos y el resto en transporte, medicinas y pequeños gastos. Pero puedes pedir prestado, me dijo Violet. Te lo devolveré de verdad. Encontraré trabajo para el verano, trabajaré todo el día. Eso ya lo dijiste cuando me pediste dinero para los cursos de maquillaje y cuando querías comprarte ese pintalabios tan caro. Eso era otra cosa, esto es realmente importante para mí. Violet se acercó más, con los ojos brillantes por las lágrimas. Claire, no puedo vivir así. Me miro en el espejo y me dan ganas de llorar. Todos los días. ¿Lo entiendes? Todos los malditos días odio mi cara. Me dio pena. Violet estaba sufriendo de verdad, se notaba, pero $600 era mucho dinero para mí. Violet, no puedo, apenas tengo para vivir. Pero soy tu hermana. Su voz se volvió más aguda, casi histérica. Siempre encuentras dinero para lo que necesitas. ¿Cuándo he encontrado dinero para cosas innecesarias? Solo compro lo imprescindible. ¿Y esos zapatos de hace un mes? $150 por unos zapatos. Necesitaba zapatos para el trabajo. Los viejos se me habían roto y estos los compré con descuento. ¿Y los cremas faciales? La peluquería, el vestido nuevo. Violet, la crema costó $15, la peluquería 25 y el vestido lo compré en rebajas por 30. No se puede comparar con $600 por el Botox. Violet empezó a dar vueltas por mi pequeña habitación como un animal acorralado. Siempre hacía eso cuando estaba nerviosa. No podía quedarse quieta. «Es que no quieres ayudarme», exclamó. «Te da igual cómo me siento, no es verdad. Siempre te apoyo». «¿Me apoyas?». Se volvió bruscamente hacia mí, con el rostro enrojecido por la ira. «Siempre me dices que estoy bien, aunque sabes que es mentira». «Violet, no es mentira». «Es mentira», gritó tan fuerte que estoy segura de que los vecinos nos oyeron. «Soy fea, lo sé, y tú finges que todo está bien. ¿Por qué no puedes creer que eres guapa? Porque no es verdad, mírame». Se acercó al espejo y empezó a señalar su cara. «Mira estas bolsas debajo de los ojos, y estos granos en la frente, y esta horrible forma de nariz». La miré en el espejo. No vi ninguna bolsa debajo de los ojos, solo un pequeño grano en la frente, casi imperceptible. La nariz era normal, recta. «Violet, estás exagerando». «No exagero». Se dio la vuelta y se acercó a mí. «Sabes que soy fea, pero no quieres admitirlo. ¿Por qué? ¿Para que no me entristezca?» «No, yo... ¿O te burlas de mí? Dices que soy guapa, pero piensas, pobre Violet es tan fea y ni siquiera se da cuenta». «Violet, basta, nunca pensé eso». «Sí lo pensabas, siempre lo pensabas». Su voz se volvió aún más aguda, casi chillona. «Siempre fuiste mejor que yo, más mayor, más inteligente, trabajas. Y yo soy una Violet tonta y fea. ¿Nunca pensé que yo era mejor?» «Sí lo pensabas. Todos lo piensan. Mamá y papá también. Claire es tan inteligente, Claire es tan responsable, Claire encontró trabajo. ¿Y Violet? Violet es simplemente guapa. Pero eso ni siquiera es verdad».
Se acercó de nuevo al espejo y empezó a mirarse con odio. Entonces, ¿no me vas a dar el dinero?, preguntó de repente sin volverse. No puedo, lo siento. Violet se quedó en silencio. Durante unos minutos se quedó mirándose en el espejo y yo me quedé detrás de ella sin saber qué decir. Por fin se volvió hacia mí. En su rostro había una expresión que nunca había visto antes, una furia fría y silenciosa. Te arrepentirás, susurró. Violet, no seas niña. Búscate un trabajo, ahorra dinero. ¿Niña? Su voz se volvió peligrosamente baja. ¿Me consideras una niña? No quería decir eso. Sí, lo querías decir. Siempre me tratas así, como a una niña pequeña y tonta. Y entonces se abalanzó sobre mí. Ni siquiera tuve tiempo de entender lo que estaba pasando. Violet me agarró del pelo con ambas manos y tiró de él con todas sus fuerzas. Perdí el equilibrio y empecé a caer, y ella, sin soltar mi pelo, empujó mi cabeza hacia abajo y la golpeó contra el suelo. El dolor fue tan fuerte y repentino que perdí el conocimiento inmediatamente. Lo último que recuerdo es el sabor de la sangre en la boca y a Violet de pie sobre mí, mirándome con una expresión extraña en el rostro. No era horror por lo que había hecho, ni arrepentimiento, más bien satisfacción. Ahora estaba en el hospital con una fractura de cráneo y me decían que me había caído sola. Se abrió la puerta de la habitación y entraron mi madre y mi padre. Mi madre parecía cansada, tenía ojeras, llevaba una chaqueta vieja que llevaba ya 5 años. Mi padre sostenía unos papeles en las manos, probablemente documentos del hospital. Claire, cariño, ¿cómo te encuentras? Mi madre se acercó a la cama y me puso la mano en la frente. Me duele, respondí. Mamá, ¿qué ha pasado? ¿Por qué Violet? No pienses en eso ahora, me interrumpió papá. Lo importante es que estás viva. Papá siempre había sido un hombre de pocas palabras. Trabajaba como camionero y pasaba la mayor parte del tiempo en la carretera. Cuando estaba en casa, solía estar más callado que hablador. ¿Dónde está? Mamá y papá se miraron. Vi que ocultaban algo. En casa está muy alterada, dijo mi madre. ¿Alterada? No podía creer lo que oía. Casi me mata. No exageres, Claire. Violet dijo que os peleasteis y que te caíste y te golpeaste la cabeza con el borde de la mesa. ¿Qué? ¿No es verdad? Me agarró del pelo y... Claire, cariño, mi madre se sentó en una silla junto a la cama. Tienes una lesión en la cabeza. Quizá lo has confundido todo. Miré a mi madre y no podía creer lo que oía. Creían a Violet, no a mí, a su propia hija que estaba en el hospital con una fractura de cráneo. No he confundido nada. Me atacó porque me negué a darle dinero para el Botox. ¿Botox? Mi madre frunció el ceño. Violet no dijo nada de eso. Dijo que habían discutido por una tontería. ¿Qué tontería? Mamá quería $600. ¿$600 para qué? Para votos, ya te lo he dicho. Mamá miró a papá y luego volvió a mirarme. Claire, Violet tiene 20 años. ¿Para qué necesita votos? Llamaron a la puerta y entró el médico, un hombre de unos 50 años con barba canosa y ojos bondadosos. En su placa ponía Doctor. Wilson, ¿cómo se encuentra nuestra paciente?, preguntó con una sonrisa. Doctor, mi hija dice cosas extrañas sobre cómo se lesionó, dijo mi madre. Afirma que su hermana le golpeó la cabeza contra el suelo a propósito. El doctor Wilson me miró con compasión. Es normal con este tipo de lesiones. Puede haber problemas de memoria, confusión, recuerdos falsos. El cerebro intenta llenar los vacíos y puede crear escenas que no existen. Pero con el tiempo todo debería volver a la normalidad. No me lo estoy inventando, intenté gritar, pero mi voz sonaba débil. Ella lo hizo de verdad. Entendemos que le parezca real, dijo el médico con suavidad, pero debe comprender que su cerebro no está funcionando a pleno rendimiento.
Dese tiempo para recuperarse. ¿Cuánto tiempo tendrá que estar aquí?, preguntó mi padre. Unos días. Hay que vigilar su estado. Si no hay complicaciones, le daremos el alta a finales de semana. Cuando el médico salió, mi madre se inclinó hacia mí y me susurró: no hagas una montaña de un grano de arena, Claire. Violet es tu hermana, ella nunca te haría daño a propósito. Pero ella, basta, descansa. Mi madre me besó en la frente y se marcharon con mi padre. Me quedé sola con mis pensamientos y la terrible sensación de que no me creían. Mis propios padres pensaban que estaba mintiendo o delirando por el trauma. Una hora más tarde oí voces en el pasillo. Escuché a mi padre hablando por teléfono. Sí, fractura de la base del cráneo. El médico dice que todo irá bien, pero que tiene que estar unos días en reposo. No, se cayó sola, se peleó con Violet y se cayó mal. Luego oí la voz de mi madre hablando con otra persona. No, nada grave. Los niños se pelearon, ya sabes cómo son. Claire dice cosas raras, pero el médico explicó que es por el trauma. Y luego, cuando terminó la conversación, oí a mi madre decir en voz baja, supongo que para sí misma: bien, una sola palabra, pero en ella había tanto alivio, aprobación. No entendía lo que quería decir, pero esa palabra se me grabó en la memoria como un cuchillo. Bien, a la mañana siguiente me despertó un ruido en el pasillo. Alguien hablaba en voz alta. Se oían los pasos de las enfermeras. Me seguía doliendo la cabeza, pero no tanto como ayer. Me giré con cuidado y vi unas flores en la mesita de noche, unas crisantemos baratos del supermercado, de Violet, claro. Mi madre siempre la obligaba a traer flores cuando tenía que pedir perdón. Junto con las flores había una nota. Claire, lo siento. Espero que te recuperes pronto, Violet. Ni siquiera la nota era sincera, solo palabras formales. Recordé cómo había empezado todo. Hace unos 5 años, cuando yo tenía 18 y Violet 15, ella cambió de repente. Hasta entonces nos llevábamos casi a la perfección. Como todas las hermanas, a veces discutíamos, pero nunca en serio. Violet era una chica alegre que siempre se reía y hacía tonterías. Mi madre solía decir que ella y yo éramos como el día y la noche. Yo era seria y responsable, mientras que Violet era despreocupada y vivaz. Pero luego algo cambió. Violet se volvió introvertida, comenzó a mirarse constantemente al espejo y a quejarse de su apariencia. Al principio pensé que eran los típicos complejos de la adolescencia, pero con el tiempo fue a peor. Entonces empezaron sus constantes reproches hacia mí. Decía que mis padres siempre me prestaban más atención, que me querían más. Al principio intenté convencerla de que no era así, pero Violet se mantenía en su postura. Y de hecho, mis padres me trataban de forma especial. Mi madre siempre se preocupaba más por mí, me preguntaba más a menudo cómo estaba, qué me preocupaba. Mi padre, aunque era callado, siempre encontraba tiempo para hablar conmigo, para darme consejos. Con Violet eran más relajados, menos atentos. Nunca entendí por qué. Pensaba que quizá era porque yo era mayor y tenía más responsabilidades, o porque siempre había sido mejor estudiante, más seria. Violet, en cambio, era la típica hija menor, una niña mimada a la que todos adoraban simplemente por ser guapa. Pero Violet no lo entendía o no quería entenderlo. Llamaron a la puerta y entró la enfermera, la misma que había estado allí ayer. ¿Cómo estás, cariño? ¿Te duele? Un poco mejor, respondí. Bien, ahora vendrá el médico a verte. Por cierto, tu hermana vino temprano esta mañana y dejó unas flores. Dijo que estaba muy preocupada. Dijo algo sobre lo que pasó. La enfermera se puso en guardia. ¿Qué iba a pasar? Nada, respondí rápidamente. Sabía que era inútil intentar convencer a alguien. Cuando la enfermera se fue, volví a pensar en cómo habían cambiado nuestras relaciones con Violet. Recuerdo un caso cuando tenía 19 años.
Acababa de empezar a trabajar en una clínica, solo llevaba 2 semanas. Llegué a casa cansada pero contenta. Por fin tenía un trabajo fijo y mi propio dinero. ¿Qué tal el primer día?, me preguntó mi madre abrazándome. Bien, es difícil pero interesante. Muy bien, cariño, estoy muy orgullosa de ti. Mi padre también se acercó y me dio una palmada en el hombro. Ánimo, Claire, las primeras semanas siempre son difíciles, pero luego te acostumbras. Violet estaba sentada a la mesa haciendo los deberes. Levantó la cabeza y nos miró como si estuviéramos hablando en otro idioma. A mí nadie me dice, bien hecho, murmuró. ¿Por qué no?, se extrañó mi madre. No sé, es que nunca me lo decís. Violet, todavía estás estudiando. Cuando consigas un trabajo también estaremos orgullosos de ti. Sí, claro, respondió Violet, cerró el cuaderno y se fue a su habitación. En ese momento no le di importancia. Pensé que eran caprichos de adolescente, que se le pasaría, pero con el tiempo estas situaciones se hicieron cada vez más frecuentes. Cuando cumplí 21 años, mis padres organizaron una pequeña cena de celebración. No era una fiesta, solo una comida familiar con tarta. Violet estuvo todo el tiempo con el ceño fruncido. ¿Qué pasa?, le pregunté en voz baja. Nada. Violet, dime, para mi cumpleaños comprasteis una tarta en la tienda y a ti tu madre te la hizo ella misma. Me he acordado. Es cierto que para su 19º cumpleaños la tarta era de tienda, pero era porque mi madre estaba enferma con la gripe y apenas se mantenía en pie. Ya sabes que mamá estaba enferma. Siempre hay excusas, me interrumpió Violet. Después de ese día se volvió aún más cerrada. Empezó a testar menos en casa, se hizo un grupo de amigas de la universidad con las que pasaba la mayor parte del tiempo. Solo hablaba con sus padres cuando era necesario y conmigo aún menos. Y cuando empezaron sus complejos con su aspecto, todo se estropeó definitivamente. Violet empezó a pedir dinero para cosméticos, tratamientos y ropa. Al principio, sus padres se lo daban, pero luego empezaron a negarse, ya que la familia no tenía mucho dinero. Mi padre trabajaba de conductor y mi madre de limpiadora en una oficina. Mi sueldo ayudaba, pero no mucho. Entonces Violet empezó a pedírmelo a mí. Y yo, tonta, siempre se lo daba. Pensaba que si se sentía guapa sería más feliz. Quizás dejaría de enfadarse conmigo, pero todo fue a peor. Cuanto más dinero le daba, más me pedía y más me odiaba por tener que pedírselo. ¿Te crees mejor porque tienes dinero?, me decía después de cada petición. No, Violet, solo quiero ayudarte. ¿Ayudarme? A demostrar lo generosa y buena que eres. Dijera lo que dijera, ella seguía insatisfecha. El médico llegó después de comer. El doctor Wilson me examinó, me iluminó los ojos con una linterna y me pidió que realizara algunas tareas sencillas. ¿Cómo está la memoria? ¿Recuerda todo lo que pasó ayer? Sí, lo recuerdo todo hasta el más mínimo detalle. Bien. ¿Y qué hay de los acontecimientos que provocaron el traumatismo? Lo miré atentamente. En sus ojos se leía la compasión profesional, pero no la fe. Lo recuerdo todo. Mi hermana me golpeó deliberadamente con la cabeza contra el suelo. Claire, dijo suavemente, entiendo que quiera encontrar una explicación a lo que ha pasado, pero a veces los accidentes simplemente ocurren. No hay que buscar culpables. Pero yo no busco culpables, solo digo la verdad. La verdad puede ser diferente, especialmente después de una lesión cerebral. Después de que se marchara me quedé tumbada mucho tiempo mirando al techo. A nadie le importaba lo que decía. Todos pensaban que estaba mintiendo o delirando. Y Violet estaba ahí fuera, haciendo el papel de hermana cariñosa que se preocupaba por mí. Por la noche llegaron mi madre y mi padre. Violet estaba con ellos. Estaba más pálida de lo habitual y tenía ojeras. Llevaba una camiseta negra sencilla y vaqueros, no la ropa cara que solía llevar. Tenía el pelo revuelto y no llevaba maquillaje.
Parecía una mujer afligida. Claire, dijo en voz baja, acercándose a la cama. ¿Cómo estás? Viva, respondí secamente. Yo estoy muy preocupada. Todo esto es por mi culpa. ¿De verdad? Si no hubiera venido, si no te hubiera pedido dinero, no te habrías alterado y no te habrías caído. Lo decía con tal sinceridad que casi me lo creí. Casi. Pero recordaba la expresión de su rostro en el momento en que me miró, tumbada en el suelo. No era horror ni arrepentimiento, era otra cosa. Violet dice que os peleasteis por una tontería, intervino mi madre. ¿No recuerdas por qué? Miré a Violet. Ella me miraba con sus grandes ojos inocentes. Lo recuerdo, por el Botox que cuesta $600. Claire, dijo Violet en voz baja. ¿Qué Botox? Yo no te pedí nada de eso. No, no. Te pedí que me prestaras $50 para los libros de la universidad. Dijiste que no tenías y me enfadé, discutimos. Luego te levantaste bruscamente, tropezaste con la alfombra y te caíste. La miré y no podía creerlo. Mentía con tanta tranquilidad, con tanta convicción, que incluso a mí me entró la duda por un momento. Violet, eso no es verdad. Claire, cariño, mi madre me cogió de la mano. Quizá te has confundido. El médico dijo que era normal. No me he confundido. Entonces, ¿por qué dice Violet lo contrario? Intervino papá. Los miré a todos. Mamá me miraba con preocupación. Papá fruncía el ceño y Violet estaba allí con cara de ser ella la que más había sufrido. No sé por qué miente. Pregúntale a ella. No miento, dijo Violet en voz baja con los ojos llenos de lágrimas. Claire, ¿por qué me tratas así? Entiendo que estás enferma, pero... No estoy enferma. Niñas, no discutáis, intervino mi madre. Claire, ¿no crees que ahora no es el momento de hablar de eso? Descansa, recupérate. Ya hablaremos de todo lo demás más tarde. Cuando se marcharon me quedé sola. Violet se acercó a mí antes de salir y me dijo en voz baja, de verdad que me preocupas. Sé que ahora no me crees, pero es verdad. Después de que se marcharan, tardé mucho en conciliar el sueño. Algo me inquietaba, algún detalle que no conseguía recordar, y de repente el recuerdo afloró por sí solo. Había sido 3 años antes. Violet estaba terminando el instituto y yo llevaba un año trabajando en la clínica. Un día llegué a casa y la vi rebuscando en el escritorio de mi madre. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté. Violet se estremeció y cerró rápidamente el cajón. Busco cinta adhesiva, necesito pegar algo. ¿En el escritorio de mi madre? La cinta adhesiva está en la cocina. Se me olvidó, dijo, pasando rápidamente a mi lado y saliendo de la habitación. En ese momento no le di importancia, pero ahora recordaba lo extraña que se había comportado, como si la hubieran pillado haciendo algo prohibido, y unos meses después de aquel incidente, Violet empezó a tratarme de forma completamente diferente. No era solo frialdad o resentimiento, sino auténtico odio, como si le hubiera hecho algo terrible. Moví la cabeza tratando de recordar algo más, pero el dolor en las sienes se intensificó y tuve que dejarlo. Al día siguiente mis padres volvieron a visitarme, esta vez sin Violet. ¿Cómo estás?, preguntó mi madre. Mejor, creo que mañana me darán el alta. Bien, Claire, tenemos que hablar. Mi padre se sentó en una silla y mi madre se quedó de pie. Ambos parecían muy serios. ¿Sobre qué? Sobre Violet y sobre lo que has dicho. Estoy diciendo la verdad. Claire, dijo papá inclinándose hacia adelante. Violet es tu hermana. Ella nunca te haría daño a propósito. ¿Lo sabes? Evidentemente no lo sé. La acusas de haberte pegado. Son acusaciones muy graves. ¿Y qué? Si realmente lo crees, quizás deberías acudir a un psicólogo, dijo mi madre con suavidad. ¿A un psicólogo? ¿Me tomáis por loca? No, cariño, pero un traumatismo cerebral puede afectar a la percepción.
Quizás necesites ayuda para aclarar tus recuerdos. Los miré y comprendí. Realmente pensaban que yo estaba mal, que inventaba historias debido al trauma. Y si no quiero ir al psicólogo, entonces al menos te pedimos que no difundas estas historias. Violet sufre mucho por tus palabras. ¿Violet sufre? Sí, se siente culpable por lo que pasó, aunque fuera un accidente. Entendido. Después de que se marcharan lo tuve claro. Si quería que me creyeran, necesitaba pruebas. Y las pruebas solo podrían aparecer si Violet volvía a hacer algo similar. Y por alguna razón estaba segura de que lo haría, porque lo que ocurrió en mi apartamento no fue un arrebato de ira, era algo que llevaba mucho tiempo gestándose, algo a lo que se atrevió después de muchos años de rencor oculto. La cuestión era solo cuándo volvería a suceder y si yo estaría preparada. Al final del día me visitó una compañera de trabajo, Linda, una mujer de unos 40 años que trabajaba como enfermera jefe en la clínica. ¿Cómo estás, querida?, preguntó mientras dejaba una bolsa de fruta en la mesita. Mejorando poco a poco. ¿Qué ha pasado? Tus padres dicen que te caíste en casa. La miré atentamente. Linda era una mujer inteligente que llevaba más de 20 años trabajando en medicina. Quizás se lo creería. Linda, ¿puedo preguntarte algo? Claro. Si alguien se rompiera así al caerse, ¿cómo sería? Linda frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Bueno, supongamos que una persona tropieza con la alfombra y se cae golpeándose la cabeza contra el suelo. ¿Qué tipo de lesión tendría? Depende de muchos factores, pero normalmente en una caída así las personas tienen tiempo de poner las manos para amortiguar el golpe y la lesión suele ser menos grave. Sí, sí se golpea la cabeza contra el suelo a propósito. Claire, ¿por qué me preguntas eso? Le conté todo. Linda escuchó atentamente haciendo algunas preguntas para aclarar algunos detalles. ¿Y nadie te cree?, preguntó al final. ¿Nadie? Linda se quedó callada durante unos minutos. ¿Sabes qué, cariño?, dijo finalmente. Llevo mucho tiempo trabajando en medicina. He visto muchas lesiones diferentes. Lo que te ha pasado realmente parece más un acto intencionado que un accidente. ¿De verdad? ¿De verdad? Pero es imposible demostrarlo. Los únicos testigos sois tú y tu hermana. Y ella dice otra cosa. ¿Qué debo hacer? Ten cuidado. Si tu hermana es capaz de hacer algo así, puede volver a hacerlo. Cuando Linda se marchó, estuve mucho tiempo pensando en sus palabras. Por fin alguien me creía. Eso ya era algo. También pensaba en lo que había dicho Linda. Violet podría volver a hacerlo y yo tenía que estar preparada. Me dieron el alta del hospital al cabo de 5 días. Todavía me dolía la cabeza, sobre todo por las mañanas, pero el médico dijo que era normal y que se me pasaría con el tiempo. Mi padre vino a recogerme en su viejo Honda que traqueteaba en cada bache. ¿A casa?, me preguntó cuando me subí al coche. Sí, durante el trayecto no hablamos. Mi padre nunca había sido muy hablador, pero después de lo que había pasado, se había vuelto aún más reservado. Veía que de vez en cuando me miraba por el espejo retrovisor, evidentemente preocupado, pero sin saber qué decir. En casa me recibieron mi madre y Violet. Mi madre me abrazó y no me soltó durante un buen rato, mientras Violet se quedaba a un lado con unas flores en las manos, esta vez más caras que las del hospital. ¿Cómo estás, cariño?, me preguntó mi madre apartándose y mirándome a los ojos. Bien, un poco cansada. Ve a descansar. Te prepararé tu cena favorita. Violet se acercó y me entregó las flores. Son para ti, dijo en voz baja. Espero que no estés enfadada conmigo por la discusión. La discusión, no por lo que casi me mata, sino por la discusión. Gracias por las flores, respondí cogiendo el ramo. Violet parecía realmente triste.
Tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando y el pelo revuelto. Llevaba una camiseta vieja que solo solía ponerse en casa, la imagen de una hermana arrepentida. Claire me tomó de la mano, lamentó mucho lo que pasó. Si hubiera sabido que te ibas a caer así. Violet, basta, intervino mi madre. No volvamos a hablar de eso. Lo importante es que ya pasó. Miré a Violet, luego a mi madre. Todos estaban jugando al mismo juego, un terrible accidente del que nadie tenía la culpa. Y yo tenía que olvidar y perdonar. Voy a acostarme, dije. En mi habitación infantil me tumbé en la cama y me quedé mirando al techo. Nada había cambiado desde que me fui de casa de mis padres 2 años atrás. Los mismos pósters en las paredes, los mismos muebles que mi madre compró cuando yo tenía 14 años, incluso los juguetes en la estantería, ositos de peluche y una muñeca que me regalaron cuando cumplí 10 años. Recordé cómo cuando tenía 10 años soñaba con esa muñeca. Costaba $40, una fortuna para nuestra familia, pero mis padres por alguna razón consiguieron el dinero. A Violet, que era 3 años menor que yo, siempre le regalaban cosas más sencillas por su cumpleaños. En aquel entonces no le daba importancia. Pensaba que era lo normal. A los hijos mayores se les regalan cosas más caras. Pero ahora tumbada en aquella habitación, empecé a comprender que quizá Violet tenía razón, quizás mis padres realmente me trataban de forma especial. Al día siguiente fui a la policía. La comisaría era pequeña y olía a café y cigarrillos. Delante de mí había una mujer que se quejaba de sus vecinos por poner la música muy alta. Cuando llegó mi turno, me atendió el sargento Brown, un hombre de unos 50 años con ojos cansados. Le escucho, dijo sin levantar la vista de los papeles. Quiero presentar una denuncia por agresión. Ahora me miró atentamente. Cuénteme. Le conté todo desde el principio. Le hablé de la petición de dinero, de la negativa, de cómo Violet me agarró del pelo y me golpeó la cabeza contra el suelo. El sargento escuchaba, tomando notas de vez en cuando. ¿Hubo testigos?, preguntó al final. No, solo nosotras dos. ¿Tiene los documentos médicos? Saqué la carpeta con los informes del hospital. Fractura de cráneo, dijo, asintiendo con la cabeza. Es grave. ¿Y qué dice su hermana? Dice que me caí sola. Entendido. ¿Está dispuesta a declarar bajo juramento? Sí. El sargento Brown redactó la denuncia y me dio una copia. Un detective se pondrá en contacto con ustedes durante la semana. Interrogarán a todos los participantes en el incidente. Cuando volví a casa, vi que toda la familia estaba sentada en la mesa de la cocina. Mamá, papá y Violet. Todos me miraban como si hubiera hecho algo terrible. ¿Dónde estabas?, preguntó mamá. Hice unos recados. ¿Qué recados?, intervino mi padre. Me senté a la mesa frente a ellos. Fui a presentar una denuncia a la policía. Violet se puso pálida. Mamá se levantó de un salto. ¿Qué has hecho, Claire? Lo que tenía que hacer desde el principio. Pero acordamos que fue un accidente. Mamá estaba al borde de la histeria. Nosotros no acordamos nada. Vos decidisteis que fue un accidente. Siempre he dicho la verdad. Su padre suspiró profundamente. Claire, ¿te das cuenta de lo que esto significa? ¿Qué? Si el caso llega a los tribunales, toda la familia aparecerá en la prensa. Violet podría ir a la cárcel. Y bien, ¿cómo puedes hablar así de tu hermana?, gritó mi madre. ¿De la hermana que casi me mata? Violet, que hasta entonces había permanecido en silencio, rompió a llorar. No lloraba fuerte, sino en silencio, y las lágrimas le resbalaban por las mejillas. Claire susurró. ¿Por qué me haces esto? No te hago nada, solo digo la verdad. Pero sabes que no quería hacerte daño, fue un accidente. No, no fue un accidente. Sí lo fue. Violet levantó la cabeza y vi que tenía el rostro desencajado. Me alteré y te empujé. No pensé que te caerías tan mal.
Curioso, ahora ya no era te caíste sola, sino te empujé. La historia comenzó a cambiar. Violet, dijo mi padre con suavidad, dijiste que Claire se había caído sola. Yo no quería que se enfadaran, sollozó. Por eso dije que se había caído sola. Pero solo la empujé un poco, de verdad. Mamá y papá se miraron. ¿Ves? Me dijo mamá. Violet lo ha confesado. Te empujó, pero no a propósito. No quería hacerte daño. Claro que no, respondí con sarcasmo. Solo quería golpearme la cabeza contra el suelo. Claire, por favor, dijo Violet levantándose y acercándose a mí. Retiren la denuncia, lo juro, no volverá a pasar. No volverás a pasar, nunca. Iré al psicólogo, aprenderé a controlar mi ira. Solo retira la denuncia, por favor. Se arrodilló junto a mi silla y me agarró de las manos. Claire, eres mi única hermana. No puedo vivir sabiendo que me odias. Y entonces algo se rompió dentro de mí. Violet lloraba con tanta sinceridad, con tanta desesperación que casi le creí. Casi creí que realmente no quería hacerme daño. No llores, le dije, secándole las lágrimas del rostro. ¿Retiran la denuncia? Miré a mis padres. Mi madre me miraba suplicante. Mi padre asintió con la cabeza, como diciendo, haz lo correcto. Está bien, suspiré, pero irás al psicólogo. Iré, lo prometo. Y nunca más volverás a levantarme la mano. Nunca. Claire, gracias. Eres la mejor hermana del mundo. Me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar, y en ese momento me pareció que todo iba a salir bien, que éramos realmente hermanas y que Violet había comprendido su error. Al día siguiente fui a la comisaría y retiré la denuncia. El sargento Brown me miró con decepción. ¿Estás segura?, preguntó. Sí, mi hermana y yo nos hemos reconciliado, como usted quiera. Pero si vuelve a ocurrir algo así, acuda inmediatamente, no espere, lo prometí. Las 2 primeras semanas todo estuvo tranquilo. Violet realmente se inscribió con una psicóloga, una mujer llamada doctora. Campbell contaba lo difícil que era trabajar en sus problemas de autoestima y control de la ira. La doctora Campbell dice que tengo depresión, contó durante la cena familiar, y un complejo de inferioridad, pero estamos trabajando en ello. Muy bien, dijo mi madre. Lo importante es no abandonar el tratamiento. No lo haré. Quiero ser mejor. Violet parecía realmente diferente, menos nerviosa, más abierta. Incluso dejó de mirarse constantemente al espejo y de quejarse de su aspecto, y entonces todo se derrumbó en un instante. Ocurrió 3 semanas después de que saliera del hospital. Llegué a casa cansada del trabajo. Había pasado todo el día atendiendo llamadas de clientas insatisfechas. Una gritaba que le habían hecho mal los rellenos, otra se quejaba de una reacción alérgica después de una limpieza. Violet estaba en la sala viendo la televisión. En la cocina estaba mi cartera donde la había dejado por la mañana. Hola, dijo sin apartar la vista de la pantalla. Hola, fui a la cocina a beber agua. Cogí la cartera para ver cuánto dinero me quedaba hasta el día de pago y me quedé paralizada. Por la mañana tenía $230, el dinero que había ahorrado para comprarme un ordenador portátil nuevo. Ahora solo tenía 80. Violet, la llamé. ¿Qué? Ven aquí. Entró en la cocina a regañadientes, sin dejar de mirar la televisión por encima del hombro. Me han robado el dinero de la cartera. ¿Qué dinero? Ni siquiera se inmutó. $150. Quizás lo gastaste en algo y lo olvidaste. Violet, recuerdo cada centavo. ¿Lo has cogido tú? Ahora me miró directamente y en sus ojos vi la misma frialdad y rabia que 3 semanas antes en mi apartamento. ¿Para qué quiero yo tu miserable dinero? No lo sé. ¿Por qué lo has cogido? No lo he cogido. Entonces, ¿dónde está? Violet se dio la vuelta bruscamente y se dirigió hacia la salida de la cocina.
La agarré del brazo. No hemos terminado. Suéltame. Devuélveme el dinero. ¿Qué dinero? No he cogido nada. Ella se sacudió, tratando de zafarse, pero yo la sujetaba firmemente por la muñeca. Violet, son mis ahorros. Necesito un ordenador portátil para trabajar. Me importa un comino tu ordenador portátil. Entonces, ¿para qué cogiste el dinero? No he cogido tu dinero, gritó tan fuerte que me dolieron los oídos. Entonces, ¿de dónde ha desaparecido? Violet dejó de forcejear y me miró con tal odio que me sentí incómoda. ¿Sabes qué, Claire? Dijo en voz baja pero con claridad. Estoy harta de fingir que somos una familia. ¿Qué? Ya me has oído. Estoy harta de fingir que eres mi hermana. Violet, ¿qué estás diciendo? Ella se echó a reír, pero era una risa desagradable, casi histérica. ¿No lo sabes? ¿De verdad no lo sabes? Que no sé, que no eres mi hermana, eres adoptada. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Solté su mano y di un paso atrás. ¿Qué has dicho? Eres adoptada, Claire. Mamá y papá te recogieron de un orfanato cuando tenías 5 años. Tus verdaderos padres te abandonaron porque eran alcohólicos. Eso no es cierto. Es la verdad. Encontré los documentos de la adopción hace 3 años. Estaban en el escritorio de mamá, donde buscaba cinta adhesiva. Recordé aquel día. Violet rebuscando en el escritorio de mi madre y comportándose de forma extraña cuando la sorprendí. Por eso empecé a tratarte tan mal, continuó. Descubrí que no eras de nuestra sangre. Y mamá y papá siempre te han querido más a ti, a su hija adoptiva más que a su propia hija. Violet, para. No, no voy a parar. Se acercó más. Todos estos años pensé que había algo malo en mí, que me querían menos. Y resulta que solo sentían lástima por ti, pobre huérfana abandonada por unos padres alcohólicos. Sentí que el mundo se tambaleaba bajo mis pies. Todo lo que creía sobre mí misma, sobre mi familia, resultó ser una mentira. Sí que cogí el dinero, dijo Violet casi alegremente. Me compré los zapatos que llevaba tanto tiempo deseando. Puedes llamarlo robo, pero yo creo que solo cogí lo que era mío. Al fin y al cabo, mamá y papá ahorraban para mí para gastarlo en ti. No sabía qué decir, tenía la cabeza como si hubiera explotado. ¿Dónde están tus padres? Logré articular por fin. Han ido a la tienda, pero volverán pronto. ¿Quieres preguntarles? Violet sonrió como si fuera un juego divertido. Fui al salón y me senté en el sofá. Me temblaban las piernas. Violet me siguió. ¿Sabes qué es lo más interesante? Les dijo sentándose en un sillón frente a mí. Te adoptaron solo porque mi madre no podía tener hijos. Y un año después de la adopción, se quedó embarazada de mí. Los médicos te dijeron que era algo habitual. El estrés por la infertilidad desaparece y el embarazo llega por sí solo. Basta. Entonces, en realidad, yo debía ser la única hija y tú eres un error, una casualidad. Violet, paragraph. ¿Por qué? ¿No te gusta la verdad? A mí no me ha gustado vivir en una mentira todos estos años. Se abrieron las puertas y entraron mamá y papá. Llevaban bolsas con la compra y hablaban de algo. Al vernos se callaron. ¿Por qué estáis tan tristes? Preguntó mamá. Mamá, dije mirándola directamente a los ojos. ¿Es verdad que soy adoptada? Las bolsas se le cayeron a mi madre de las manos. Las manzanas rodaron por el suelo y un bote de salsa de tomate se fue a parar debajo del sofá. Claire, susurró mi madre. ¿Es verdad? Mi padre se dejó caer pesadamente en el sillón. ¿Quién te lo ha dicho? Violet, ¿es verdad? Sí, dijo mamá en voz baja. Es verdad. Cerré los ojos. Así que no era una venganza, ni una mentira de Violet. Era la verdad. ¿Por qué no me lo habéis dicho?
Queríamos decírtelo cuando fueras mayor, dijo mi madre mientras recogía los alimentos. Pero eras tan feliz. Teníamos miedo de que te entristeciera. ¿Entristecerme? Me levanté del sofá. Me enteré de la verdad sobre mí por mi hermana que me odia por no ser de su sangre. Violet, dijo papá bruscamente, mirando a su hija menor, ¿por qué has hecho esto? Violet se encogió de hombros. Tenía que saber la verdad. No era asunto tuyo contárselo. ¿Y de quién era? ¿Vuestra? ¿Ibais a decírselo algún día? ¿Ibais a dejarla vivir en la mentira? Mamá se echó a llorar. En silencio se secó las lágrimas con la manga. Claire, cariño, te queremos. No importa si eres nuestra hija biológica o adoptada, eres nuestra hija, vuestra hija favorita, añadió Violet. Violet, basta, advirtió papá. No, no voy a parar. Tiene que saber toda la verdad. Mamá, dile por qué siempre latas han querido más a ella. Cuéntale cómo me han descuidado por ella. No te hemos descuidado, dijo mamá, pero su voz sonaba insegura. No, quien siempre recibía los regalos más caros, quien siempre era la primera en vuestros planes, quien... ¡Basta! Gritó papá tan fuerte que todos se callaron. Violet, vete a tu habitación, ahora mismo. No, vete a tu habitación. Violet se levantó, pero antes de irse me miró por última vez. Ahora sabes la verdad, Claire. Espero que te sientas mejor. Cuando se fue, los tres nos quedamos en el salón. Mamá lloraba, papá miraba al suelo y yo me senté e intenté comprender lo que sentía. Contádmelo todo, dije finalmente, sobre mis verdaderos padres, sobre cómo llegué a vosotros, todo. Y mamá empezó a contarlo. Mamá habló durante mucho tiempo sobre cómo ella y papá habían intentado tener un hijo durante 5 años, cómo se habían sometido a todas las pruebas y tratamientos posibles, sobre cómo finalmente decidieron adoptar a un niño. Queríamos un bebé, decía mi madre mientras se secaba las lágrimas, pero en el orfanato casi no había bebés. Entonces, el asistente social nos habló de ti, una niña de 5 años cuyos padres la habían abandonado por alcoholismo. ¿Cómo se llamaban? Pregunté. Jennifer y Michael Harrison vivían en un parque de caravanas a las afueras de la ciudad. Tu padre trabajaba en una gasolinera y tu madre no tenía trabajo. Ambos bebían mucho. Intenté imaginármelos, pero no pude. No me quedaba ningún recuerdo de mi vida antes de los 5 años. ¿Qué les pasó? No lo sé. Después de que te recogieron, no volvimos a saber nada de ellos. Papá finalmente me miró. Claire, tienes que saber que no te acogimos por lástima, te queríamos. Y cuando te vimos en el orfanato, supimos inmediatamente que eras nuestra hija. Y luego nació Violet, dije. Sí, un año después de tu adopción me quedé embarazada de repente. Los médicos dijeron que era algo habitual después de superar el estrés de la infertilidad. ¿Y empezasteis a quererme menos? No, dijo mi madre con brusquedad. Te queríamos igual, solo que quizá te prestábamos más atención, pero no porque te quisiéramos más, sino porque estábamos preocupados por ti. ¿Preocupados? Llegaste a nuestra casa siendo una niña traumatizada, Claire. No hablaste durante los primeros 6 meses, te hacías pis en la cama, tenías miedo a los ruidos fuertes. El asistente social nos advirtió que los niños de familias desestructuradas pueden tener problemas de adaptación. Escuché y traté de entender. Entonces, toda esa atención especial por la que Violet me odiaba no era una muestra de amor, sino un intento de curarme. Queríamos que crecieras feliz y sana, continuó mi madre. Quizás nos esforzamos demasiado, quizá descuidamos a Violet. ¿Y por qué no me lo dijisteis antes? Teníamos miedo, dijo mi padre en voz baja, miedo de que pensaras que no te considerábamos nuestra hija.
Me levanté del sofá. Necesito tiempo para asimilar todo esto. Claire, mi madre me agarró de la mano. ¿No te irás? ¿No nos dejarás? No lo sé. Ahora mismo no sé nada. Me fui a mi habitación y me quedé tumbada hasta el amanecer, mirando al techo. Toda mi identidad se desmoronó en una noche, ya no sabía quién era. Las siguientes semanas fueron muy duras. Volví a mi piso, pero me pasaba mucho tiempo en la cama sin hacer nada. En el trabajo mis compañeros notaban que algo pasaba, pero no podía contárselo a nadie. No hablaba con Violet. Ella me llamó varias veces, pero no le contesté. Mi madre también me llamaba todos los días, suplicándome que fuera a casa para hablar, pero yo no estaba preparada. Mi padre vino a verme una semana después. Se sentó en mi pequeña cocina, tomó un café y se quedó mirando por la ventana. ¿Cómo estás?, me preguntó. Horribles. Lo entiendo. Nos quedamos en silencio durante un largo rato. Claire, dijo finalmente, sé que ahora estás enfadada con nosotros y tienes derecho a estarlo, pero quiero que sepas que para mí siempre has sido mi hija desde el primer día. Incluso cuando nació Violet, incluso entonces, Violet es mi sangre, pero tú eres mi hija. Hay una diferencia. Lo miré. Papá nunca había sido un hombre de muchas palabras, pero cuando hablaba siempre era sincero. ¿Y Violet entiende esa diferencia? No, y eso es culpa nuestra. Deberíamos haberles dicho la verdad a las dos mucho antes. Después de que se marchara me sentí un poco mejor. No mucho, pero un poco. Un mes después de descubrir la verdad, mi madre me llamó por teléfono. Su voz sonaba preocupada. Claire, ¿puedes venir? ¿Le ha pasado algo a Violet? ¿Qué? Ven y lo verás. Fui a casa de mis padres con un mal presentimiento. Mi madre me recibió en la puerta con los ojos llorosos. ¿Dónde está?, le pregunté. En su habitación. Lleva 3 días sin salir. Subí al segundo piso y llamé a la puerta de Violet. Violet, soy yo. Vete. Mi madre dice que te ha pasado algo. Mi madre dice muchas cosas. Giré el pomo. La puerta no estaba cerrada. Lo que vi me dejó sin aliento. Violeta estaba sentada en la cama con la cara cubierta por el pelo, pero cuando levantó la cabeza casi grité. Tenía la mejilla izquierda hinchada y con un extraño tono morado. Debajo del ojo izquierdo tenía un enorme moratón, y donde deberían haber estado los labios había algo horrible. Estaban hinchados hasta alcanzar un tamaño antinatural y parecían asimétricos. Dios mío, susurré. ¿Qué te ha pasado? Nada, respondió bajando la cabeza de nuevo. Violet, cuéntame. Se quedó callada durante un rato y luego dijo en voz baja, me he hecho un tratamiento. ¿Qué tratamiento? Rellenos en los labios y botox y algo para las mejillas. ¿Dónde? No importa. Me senté en el borde de la cama. Violet, déjame ver tu cara. Ella levantó la cabeza a regañadientes. Lo que vi era aún peor de lo que me había parecido al principio. Los labios no solo estaban aumentados, sino que estaban deformados. Una parte era mucho más grande que la otra. En la mejilla había marcas de pinchazos que no habían cicatrizado bien, y alrededor de los ojos había unas extrañas hendiduras. ¿Quién te ha hecho esto? Un conocido, dijo que era más barato que en una clínica. ¿Qué conocido? Lo conocí en internet, en un foro sobre belleza. Dijo que era médico, pero que trabajaba por su cuenta. Más barato. Violet, ¿te has hecho una operación de cirugía estética en un sótano? Ella asintió con la cabeza. ¿Cuánto pagaste? $700. Por todo, $700. En una clínica normal, ese número de procedimientos costaría al menos 3,000. ¿De dónde sacaste $700? Violet volvió a bajar la cabeza. Los ahorré. En 3 semanas ahorraste $700 trabajando en una cafetería. Violet, no mientas.
Se los pedí prestados a unos conocidos. ¿A qué conocidos? No respondió. Está bien, suspiré. Lo importante ahora no es de dónde sacaste el dinero, sino qué hacer con él. Tienes que ir al médico. No iré. Violet, mírate. Podrías tener una infección, necrosis tisular, cualquier cosa. No iré, lloró. Todos se reirán de mí. Mejor que la risa que la muerte por una infección en la sangre. Mamá estaba en la puerta escuchando nuestra conversación. Claire tiene razón, dijo. Hay que ir al médico. No tenemos dinero para el médico, respondió Violet. Un médico de verdad. Mamá me miró con reproche. Claire, tú trabajas en la clínica, ¿no puedes arreglarlo? Miré a Violet, luego a mamá. Puedo intentarlo, pero será caro. Incluso con descuento, al menos $2,000. No tenemos tanto dinero, dijo mi madre en voz baja. Claire, me agarró Violet por el brazo. ¿Me lo puedes prestar? Te lo devolveré, de verdad. Miré su rostro desfigurado y sentí una mezcla de lástima e irritación. Por un lado, ella misma se había llevado a ese estado. Por otro, seguía siendo mi hermana, aunque no fuéramos de la misma sangre. Lo pensaré, dije. Claire, por favor, no puedo vivir así. He dicho que lo pensaré. Durante los siguientes días lo pensé de verdad. $2,000 eran todos mis ahorros del último año, el dinero que había ahorrado para las vacaciones, para un ordenador nuevo, para imprevistos. Por otro lado, Violet realmente necesitaba ayuda. Su rostro estaba cada vez peor. Las hinchazones no desaparecían, sino que aumentaban. Al final tomé una decisión. No, le dije a Violet por teléfono, no te daré el dinero. ¿Qué? ¿Por qué? Porque tú misma te has metido en este lío, porque me has robado dinero, porque nunca devuelves lo que debes. Yey, pero voy a morir. No vas a morir, pero la próxima vez piénsalo 2 veces antes de acudir a médicos dudosos. Claire, te lo ruego, haré lo que quieras. Lo único que quiero es que me dejes en paz. Colgué el teléfono. Una semana después, la directora de la clínica, la señora White, me llamó a su despacho. Había unos documentos sobre su mesa. Claire, siéntate. Tenemos que hablar. Me senté en la silla frente a su mesa. ¿Qué ha pasado? Faltan $4,000 en caja. Se me enfriaron las manos. ¿Qué falta? El dinero que los clientes pagaron en efectivo por los servicios no llegó a la caja en la última semana. Eso es imposible. Yo lo apunto todo y entrego todos los recibos. La señora White abrió una carpeta. Mire, aquí están los recibos de los servicios que usted ha registrado y aquí está el ticket de caja. Las cantidades no coinciden. Eché un vistazo a los documentos. Efectivamente, en los recibos había 4,000 más que en la caja. No lo entiendo. Siempre entrego todo el dinero en caja. Claire, aparte de usted, nadie trabaja con dinero en efectivo. Todos los pagos pasan por sus manos. Pero yo no he cogido dinero. Entonces, ¿cómo explica el déficit? No sabía qué decir. Era imposible. Siempre contaba cuidadosamente el dinero al final del día. Quizás alguna clienta pagó con tarjeta y se me olvidó cambiar el método de pago en el sistema. Hemos comprobado todos los pagos con tarjeta. Todo coincide. La señora White se inclinó hacia adelante. Claire, te conozco desde hace 2 años. Siempre has sido una empleada honesta, pero los hechos hablan por sí solos. ¿Qué significa eso? Estás despedida y nos vemos obligados a denunciarte a la policía. Me quedé sentada sin poder creer lo que estaba oyendo. Me acusaban de robar $4,000. Señora White, le juro que no cogí el dinero. Quizás fue alguien del personal. El personal no tiene acceso al dinero en efectivo, solo usted. Recordé que la semana pasada vino Violet a la clínica, dijo que quería disculparse por todo lo que había pasado. Me trajo el almuerzo, sándwiches de mi cafetería favorita. Me dijo, yo esperaré en la recepción.
Yo comía y Violet estaba sentada en la silla para visitantes, hojeando revistas, una escena habitual. Pero ahora me acordé, cuando volví de la pausa para comer, Violet ya no estaba y la caja registradora, por alguna razón, no estaba bien cerrada. ¿Puedo llamar?, pregunté. Claro, marqué el número de Violet. ¿Hola?, respondió al primer tono. Violet, ¿de dónde sacaste el dinero para la operación? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Me acusan de robar $4,000 de la clínica. ¿Por casualidad no los has cogido tú? Pausa. ¿Estás loca? ¿Para qué quiero yo tu dinero? Para la operación. Dijiste que habías pagado 700. ¿Dónde está el resto? ¿Qué resto? He pagado 700 y nada más. Violet, no mientas. Sé que fuiste a la clínica la semana pasada. Fui a disculparme. ¿Y qué? ¿Y qué importa que la caja registradora estuviera abierta después de tu visita? No sé de qué estás hablando. Y deja de culparme por todo. Colgó el teléfono. La señora White me miró con compasión. Claire, entiendo que es difícil para usted, pero las pruebas son evidentes. No fui yo, fue mi hermana. ¿Tiene pruebas? No tenía pruebas. Solo estaba segura de que Violet era capaz de hacerlo. No, respondí en voz baja. Entonces lo siento mucho. Recoge tus cosas. Fui a mi mesa y metí en una caja mis objetos personales. Una taza, un marco con una foto, un neceser. Mis compañeros me miraban con curiosidad y compasión. ¿Qué ha pasado?, preguntó Linda. Es una larga historia, respondí. Cuando salí de la clínica sabía una cosa, esto no iba a terminar así. Violet había ido demasiado lejos y esta vez no iba a dar marcha atrás. Los 3 primeros días después de mi despido me pasé en la cama mirando al techo. No comí, casi no dormí, no contesté al teléfono. Tenía la sensación de que mi mundo se había derrumbado por completo. No tenía trabajo ni dinero, me acusaban de robo y mi hermana, que lo había organizado todo, se hacía la víctima inocente. Al 4.º día, Linda me llamó. Claire, ¿estás viva? Estoy preocupada. Estoy viva, respondí con voz ronca. ¿Puedo ir a verte? 1 hora más tarde, Linda estaba sentada en mi sofá con una bolsa de comida y me miraba con preocupación. Tienes un aspecto horrible. Gracias por tu sinceridad. Claire, ¿qué pasó realmente en la clínica? Le conté todo, lo de Violet, su rostro desfigurado, el robo. Linda escuchó atentamente. ¿Y estás segura de que fue ella? Absolutamente. Entonces hay que demostrarlo. ¿Cómo? No tengo pruebas. Linda se quedó pensativa. ¿Hay cámaras en la clínica? Hay una cámara en la entrada, pero las grabaciones solo se guardan 1 semana. ¿Cuántos días han pasado desde su visita? 5. Entonces aún debe de haber grabaciones. Hay que verlo. La señora White no me dejará entrar. ¿Conoces al guardia de seguridad? Jimmy llevaba 10 años trabajando como guardia de seguridad en la clínica. Era un anciano amable que siempre me invitaba a caramelos. Lo conozco. Te quiere. Quizás te ayude a ver el registro. Por la mañana fui a la clínica. Jimmy estaba sentado en su sitio habitual, junto a la entrada, leyendo el periódico. Claire, sonrió. ¿Qué tal, querida? Horrible, Jimmy. Me han despedido, lo sé. La señora White me lo ha dicho. No creo que hayas robado. No he robado. Jimmy, ¿puedes ayudarme? En lo que pueda. Necesito ver la grabación de la cámara del jueves pasado. Jimmy frunció el ceño. ¿Para qué? Creo que sé quién cogió realmente el dinero, pero necesito pruebas. Me miró fijamente durante un rato y luego asintió con la cabeza. La señora White se ha ido a una reunión. Tenemos media hora. Fuimos a la sala de seguridad, donde estaban los monitores. Jimmy puso la grabación del jueves pasado. ¿Qué hora te interesa? De 12 a 2.
La pausa para comer. Él rebobinó la grabación hasta el momento deseado. En la pantalla aparecí yo, saliendo de la clínica para almorzar. 15 minutos después apareció Violet con una bolsa de comida. ¿Es tu hermana?, preguntó Jimmy. Sí, vimos a Violet entrar en la clínica. Luego la grabación se aceleró. No pasaba nada interesante. Hasta el momento en que volví de comer. Para, dije. Rebobina. Jimmy rebobinó. En la pantalla se veía a Violet saliendo de la clínica 5 minutos antes de mi regreso, pero lo más importante era que llevaba un bolso que no tenía cuando entró. ¿Lo ves?, señalé la pantalla. Entró sin bolso y salió con él. Es cierto, asintió Jimmy. ¿Y qué había en el bolso? El dinero de la caja, claro. Jimmy copió el registro en una memoria USB y me la dio. Espero que te sirva. Gracias, Jimmy, me has salvado. Con la memoria USB en el bolsillo, fui directamente a la comisaría. El mismo sargento Brown, que había tomado mi primera declaración sobre Violet, me miró sorprendido. ¿Otra vez usted? ¿Qué pasa ahora? Quiero denunciar un robo. ¿Contra quién? Contra mi hermana otra vez. Le conté todo y le mostré la grabación. El sargento Brown vio el vídeo varias veces con atención. Convincente, dijo, pero puede que no sea suficiente para un juicio. ¿Por qué? El bolso no es prueba de que hubiera dinero dentro. Necesita pruebas adicionales. ¿Qué pruebas? Bueno, por ejemplo, testigos de que gastó grandes cantidades de dinero después del robo o rastros de dinero en su casa. Recordé la operación de Violet. ¿Y si sé en qué se gastó el dinero? Cuéntemelo. Le conté lo de la operación de cirugía estética, que Violet afirmaba haber pagado solo $700, aunque esos procedimientos cuestan mucho más. Interesante. El sargento anotó algo en su. ¿Dónde se hizo la operación? Y en una clínica clandestina. Quizás él pueda confirmar que pagó más de lo que dijo. Habrá que encontrarlo. ¿Sabe su nombre o dirección? No, pero podemos intentar averiguarlo con Violet. El sargento Brown sonrió. No creo que ella quiera cooperar, pero intentaremos otros métodos. Una semana después me llamaron de la policía. El detective Johnson me informó de que habían encontrado al médico que había operado a Violet. Se llama Roderick Smith y no es médico, dijo el detective. Es un antiguo celador que fue despedido por robar medicamentos, realiza operaciones de cirugía plástica en el sótano de su casa. ¿Y qué ha dicho? Que su hermana le pagó $3,500 en efectivo por aumentarle los labios, inyectarle botox y rellenarle las mejillas. 3,500, repetí, 900. Exactamente. Y guardó el dinero porque quería comprarse equipo nuevo. Los billetes aún tienen los números que coinciden con los que desaparecieron de su clínica. Sentí tal alivio que casi me echó a llorar. ¿Y ahora qué va a pasar? Mañana arrestaremos a su hermana. Prepárese para el juicio. A Violet la arrestaron a la mañana siguiente. Mi madre me llamó histérica. Claire, ¿qué has hecho? Se han llevado a Violet. Yo no he hecho nada. Violet se fue sola cuando robó el dinero. Pero está enferma. Mira cómo tiene la cara. Necesita ayuda, no la cárcel. Mamá es una delincuente y no es la primera vez. ¿Cómo puedes decir eso de tu hermana? Muy fácil, especialmente después de que casi me mata y luego me traiciona en el trabajo. Mamá se echó a llorar. Claire, por favor, retira la denuncia. Encontraremos el dinero y se lo devolveremos, pero no dejes que la metan en la cárcel. No, ¿cómo que no? No retiraré la denuncia, tiene que responder por sus actos. Pero es tu hermana. No es mi hermana biológica, le recordé. Tú misma me lo dijiste. Mamá se quedó callada. Claire, no importa si es tu hermana o no, es parte de nuestra familia. Lo era, antes de empezar a odiarme por no ser de su sangre.
Ella no te odia. Sí me odia, mamá, y tú lo sabes muy bien. Colgué el teléfono. El juicio duró 3 meses. Violet contrató a un abogado que intentó demostrar que estaba mentalmente enferma y que no era consciente de sus actos. Trajeron a expertos que hablaron de depresión y dismorfofobia, pero las pruebas eran demasiado convincentes. La grabación de la cámara, el testimonio del médico, los billetes con los números, todo apuntaba a su culpabilidad. La acusada es declarada culpable de robo en gran cuantía, dijo el juez. Teniendo en cuenta los delitos anteriores y su estado mental, le impongo una pena de 2 años de prisión. Violet se echó a llorar. Mi madre también. Yo solo sentí alivio. Después del juicio, mi madre se acercó a mí en el pasillo. Espero que estés contenta, me dijo fríamente. Sí, contenta. Has destruido la vida de tu hermana. Ella misma se ha destruido la vida y casi destruye la mía. Está enferma, Claire necesitaba ayuda, no castigo. Yo le ofrecí ayuda muchas veces, pero ella eligió otro camino. Mi madre me miró con tanto odio que me dio miedo. No sé en qué te has convertido, Claire, pero no eres la hija que yo crié. Quizás, quizás me he convertido en quien debía ser desde el principio. Mamá se dio la vuelta y se marchó. Papá me esperaba a la salida del juzgado. ¿Qué tal?, me preguntó. Bien, mamá está enfadada. Lo sé. Nos dirigimos al coche. Claire, dijo cuando nos sentamos, quiero que sepas algo sobre tus verdaderos padres. ¿Qué? No solo te abandonaron, murieron. Me volví bruscamente hacia él. ¿Qué? Un accidente de coche. Tu padre conducía borracho. Se estrellaron contra un árbol cuando iban a recogerte al jardín de infancia. ¿Y yo? Tú no estabas en el coche, te quedaste en el jardín de infancia esperando. La profesora esperó hasta la noche y luego llamó a la policía. Me quedé en silencio tratando de asimilar lo que acababa de oír. ¿Por qué no me lo habéis contado? Pensamos que era demasiado cruel para una niña. Decidimos decirte que te habían abandonado. Nos pareció una opción más suave. ¿Más suave? ¿Descubrir que tus padres te habían abandonado? En aquel momento nos lo parecía. Quizás nos equivocamos. Miré por la ventana a la gente que salía del juzgado. Entre ellos había una familia, una madre, un padre y 2 niños. Se reían de algo y se iban cogidos de la mano. Papá dijo, ¿y si Violet no se hubiera enterado de que soy adoptada? Nuestra relación habría sido diferente. No lo sé, quizá. ¿De verdad me querían más? Mi padre se quedó callado durante un rato. No más, de otra manera. Te queríamos como a una hija salvada, a Violet como a un regalo de la naturaleza. Quizás te prestábamos más atención. Temíamos que te sintieras poco querida. Y al final, Violet se sintió poco querida. Sí, y es culpa nuestra. Nos quedamos sentados en silencio durante un largo rato. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó papá. Buscar trabajo, quizá mudarme a otra ciudad. ¿Lejos? No lo sé, ya veremos. Papá asintió con la cabeza. Claire, quiero que sepas que independientemente de lo que haya pasado, siempre serás mi hija y estoy orgulloso de ti. ¿Por qué? Por haberte defendido por fin. Un mes después encontré trabajo en una clínica de estética en el estado vecino. No era un puesto muy prestigioso y el sueldo era menor que el anterior, pero era un nuevo comienzo. Alquilé un pequeño apartamento, compré lo mínimo en muebles y me puse a trabajar. Poco a poco mi vida empezó a encajar. Mi madre no me llamaba. Mi padre llamaba una vez a la semana, me contaba las novedades, pero evitaba hablar de Violet. Comprendí que la familia se había roto definitivamente, pero por primera vez en muchos años sentía paz. Nadie me pedía dinero, ni me culpaba de nada, ni intentaba hacerme sentir culpable de sus problemas. Un año después,
Justo en el aniversario del juicio recibí una carta. El sobre tenía el sello de la prisión. Lo miré durante mucho tiempo sosteniéndolo entre mis manos. Seguramente Violet me había escrito para pedir perdón y prometer que cambiaría, a el típico conjunto de frases que la gente escribe desde la cárcel. Hace un año sin duda lo habría leído, quizás incluso lo habría creído y habría respondido. Pero ahora me acerqué al cubo de basura de la cocina y tiré la carta sin abrirla. Fuera brillaba el sol. Sobre la mesa había una taza de café que me había comprado simplemente porque me apetecía. Nadie me había pedido dinero, nadie me había culpado de nada, nadie me había hecho sentir culpable de sus problemas. Era libre, y esa sensación era el regalo más bonito que me había hecho nunca. Sonó el teléfono. Era mi padre. Hola, cariño, ¿qué tal? Bien, papá. Muy bien. ¿Qué haces? Vivo, sonreí, simplemente vivo.